Esta presentación está enmarcada dentro de una serie de actividades que el doctorado en política de los procesos socioeducativos preparó para iniciar el semestre en curso. Bueno, pues son todas bienvenidas, bienvenidos. Voy a procurar ser breve, diré lo indispensable, y esto me indica que tenga que ceder en este momento la palabra a la coordinadora de la obra, porque es una obra colectiva. Enseguida, cuando ella termine, tendremos a la maestra Rosario Rentería, quien nos hará una presentación, si quieren mejor, un comentario de la obra, y esa sería la mecánica de la presentación. Entonces, cuando usted me diga, doctora. Ay, Saúl, siempre es un placer. Bueno, pues, ¿qué les comento? Híjole, yo soy más de estar parada. Pues, muchas gracias primero al doctorado por la invitación, a los colegas, a los compañeros, a quien hizo favor de revisar la obra. Ahorita que yo iba, y también a los compañeros que participaron y que están presentes, y otros que conocen el trabajo, que hasta me preguntaban, oye, ¿es el del 2015? Sí, es el del 2015. Pero es un libro muy querido y que precisamente ha caminado por sí mismo, precisamente por el contenido y por las articulaciones. Me acaban de informar que, a pesar de todo lo que ocurre en Oaxaca y las críticas que se tenga al movimiento magisterial en Oaxaca, en los cursos de formación a los asesores técnico-pedagógicos se incluyó el libro como un elemento de formación de los docentes, ¿no? Y eso lo decidió la sección sindical. Y dices, bueno, pues va caminando. O sea, ha habido invitaciones en Colombia, ha habido invitaciones en Argentina, porque se lee con mucho gusto el trabajo, en términos de que cubre un espacio que es la discusión en torno a que, y bueno, una línea que estamos trabajando, que le llamamos pedagogías en movimiento, y también a veces solamente se habla como en lo histórico-político, eso se planteaba el miércoles, como en unas visiones de ese tipo, y quienes somos pedagogos y pedagogas de hueso colorado, yo soy profesora normalista también, entonces la mirada es sobre las pedagogías, no solamente el proceso de confrontación o de social o político que se está generando, sino que producen los movimientos en términos de construcción pedagógica, ¿no? Ahora, está dividido en dos partes lo que les vengo a compartir, en términos de, y también lo platicaba con algunos compañeros, y me decían, pues lo rico también es saber de dónde surgió el trabajo, o sea, o por qué surgió el trabajo, y luego la estructura misma del trabajo. Entonces, en este primer PowerPoint, que espero pasarlo rápidamente, se analizaría un poco los antecedentes de este trabajo. Está Rocío Verdejo, que me acompañó en parte de esa patiaventura, y cómo, más bien, como decía una estudiante que entrevisté, que es una compañera de la Universidad Comunal de Oaxaca, y decía ella, ya sé, me vas a preguntar, ¿cómo me nació la conciencia? Y nos soltamos a reír, ¿no? En términos de que la apertura al núcleo de problematización sobre movimientos sociales y pedagogía tiene que ver con una confrontación permanente del discurso oficial. ¿Mm? Y ahí sí tú tienes que ser muy claro, o sea,
o apuestas a comprender el movimiento y el proceso social, o estás en la oficialidad. Y la verdad, así está planteado en la disyuntiva de este país. No nos ha dejado un margen de poder dialogar desde otro lugar, ¿no? Diría Boaventura, ante el fascismo y los distintos fascismos de Estado y el fascismo contractual, o estás en un lugar y te ubicas, y desde ese lugar haces interlocución. Entonces, siguiente, por favor. Empieza mucho la discusión a partir de hacer un proyecto sobre interculturalidad. Este proyecto de interculturalidad tenía como sentido recuperar varias discusiones en América Latina y las políticas en ese momento vigentes de crear, por órdenes presidenciales, 10 universidades interculturales, ¿no? Pero precisamente se traía a muchos interlocutores de América Latina, entre ellos a Catherine Walsh, y ella planteaba efectivamente, ¿verdad? Que eso planteaba la Catherine, y sigue planteando el problema de la interculturalidad funcional, la interculturalidad crítica, pero ella plantea un tercer giro, que sería la interculturalidad desde el movimiento de la decolonialidad. Entonces, desde ese lugar, empecé a trabajar qué ocurría con las propuestas de educación intercultural en América Latina. Y dicen que tiene que ver con pedagogías insumisas, pues mucho, porque el trabajo que hacíamos era un proyecto sobre profesionalización indígena y qué ocurría con las políticas interculturales y la formación de profesiones interculturales. Era así como, porque se ha llegado a ese extremo, ¿no? Gestión intercultural, con el apellido intercultural, ¿no? Entonces, quiero decirles que avancé mucho en el proyecto, lo que me costó es salir de muchos lugares. O sea, ¿por qué? Porque en los lugares que yo presentaba los resultados de investigación, ojalá que hubiese sido, me lo inventé, o el último libro que leí, sino resultados de trabajo en campo, ¿no? No eran gratos para la política vigente, ¿no? Permanentemente. Todos estos trabajos han sido publicados en Colombia, por ejemplo, y en Argentina, porque no se pueden publicar en México, ¿no? Siguiente. Entonces, venía como un debate en que si la educación intercultural para América Latina era un movimiento social pedagógico, porque era bastante heterogéneo. Ustedes estaban en Ecuador y había toda una relación, estabas en Perú, había otra relación en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, y una presencia muy fuerte como un movimiento político pedagógico. Además que venía con ciertos antecedentes de la educación popular, por ejemplo, ¿no? O precisamente los quiebres al salir a América Latina de las dictaduras, entonces empezaron a instaurar otras formas de gobierno que también permitían esta discusión. Siguiente, por favor. Había 3 vías para este trayecto de educación superior intercultural, pero si van viendo hay un hueco en medio. Se generan los programas de formación de educación básica y por el otro lado la macropolítica de educación superior, ¿no? Entonces, el intermedio y, siguiente, por favor, había una serie y un cruce de discursividades. Por un lado, lo que en el caso del Estado mexicano ofrecía, pero teníamos un antecedente muy importante, que era el levantamiento indígena zapatista y la posibilidad de respuesta de una red muy fuerte de organizaciones que apenas en este momento creo que están respondiendo a través del propio CNI. Siguiente, por favor. Donde se van aplicando estas políticas en las regiones indígenas, ¿no? Entonces, van generando otra condición, desde un poder local, desde una práctica, ¿no? Siguiente, por favor. Y estas instituciones se van convirtiendo en espacios acotados en las regiones indígenas. Siguiente, por favor.
Y se generan todas estas posibilidades, después las rastreamos, hicimos hasta también una relación entre estos espacios donde se creaban, donde había una gran concentración indígena, por ejemplo, no se creaban. O sea, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, los actores, los perfiles y las concepciones. ¿Quiénes acudían a estos espacios? Podían ir, nosotros hicimos una parte en la investigación en Yucatán, y por ejemplo, en Valladolid, en el municipio, caminabas una calle y estaba la Normal Intercultural. A la vuelta estaba la UPN con sus programas interculturales. Y caminabas como 4 calles y estaba la flamante Universidad de Oriente, con proyectos interculturales, ¿no? Y no casualmente Yucatán, con una población muy amplia indígena, no aceptó que hubiera una universidad intercultural. Entonces, nosotros profundizamos realmente qué ocurría con los actores, qué demandaban los actores, y estaban las regiones como Yucatán, Michoacán, Puebla, Chiapas, ¿no? Con una densidad de población fuerte, y veíamos, por ejemplo, que si solicitaban medicina, esa carrera no era posible para indígenas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles eran las concepciones de interculturalidad desde la propia gente que empezaba a asistir, desde los jóvenes? Y veíamos que efectivamente, por ejemplo, irlo traduciendo en sus propias lenguas nos permitía comprender que estaban ahí por otra situación. Hasta una señora nos llegó a decir, bueno, nos cayó la intercultural, pero queríamos una normal, ¿no? O sea, y decíamos, bueno, ¿y esto qué es? O sea, ¿qué está ocurriendo en la interacción con las demandas de los propios actores, ¿no? Y que sí hay una demanda ciudadana. Entonces, el cuestionamiento más fuerte fue hablar de profesiones interculturales, y si estábamos hablando más bien de necesidades y de nuevas fronteras culturales y económicas, y un cerco nuevamente para los propios pueblos indígenas, ¿no? Les digo que esto no fue nada bien recibido, sigue siendo sin ser muy bien recibido, no importa, ¿no? Porque los currículums empezaron a ser flexibles, la innovación más grande, qué bárbaro, y les recuerdo nuevamente que soy pedagoga, entonces era, bueno, si tú me dices que es este proyecto, pero ¿cuál es el proyecto formativo? Eran nuevas tecnologías, manejo de nuevos modelos profesionales, pero encontramos que estaba basado en una concepción que ni las universidades lo estamos pensando, mucho menos las interculturales en ese momento, que eran los yacimientos laborales o de empleo. O sea que ya no existe la concepción de profesión. Y eso es un debate importante. Pero como era para indígenas y era toda una situación también de contención social, de incorporación de los jóvenes, ¿no? Se les empieza a hablar de nuevas profesiones y entramos con una categoría fuerte: terciarización de la economía. Entonces, tampoco puedes caer en la beta culturalista, ¿no? Que también esa es una moda en todo el plano intercultural, ¿no? Porque está basado en problemas muy serios de lo precario de la economía, las formas de desarrollo, las prácticas sociales en los contextos específicos. Entonces, decían que eran nuevas necesidades sociales, el turismo alternativo, la gastronomía, ¿no? Porque como eran mayas yucatecos, pues bueno, que cocinaran, ¿no? Y bueno, vimos clases donde se deshacía el hielo porque no tenían cómo hacerle, ¿no? Pero la gran oferta era Cancún. Entonces, ¿cuál era la capacidad de desarrollo local, social? Pero imagínense a la esquizofrenia que nos enfrentamos, porque dialogábamos con los chilenos, con los argentinos, con los ecuatorianos, con los peruanos, con los colombianos, el Cauca, por ejemplo, en Colombia, el Consejo Regional Indígena, haciendo toda una serie de planes de vida y de proyecto educativo, frente a lo que estaba realmente ocupando la gran política
que avasalló del 90 y después del 94, 95, a partir del 2002 hasta la fecha, ¿no? Seguimos, por favor. Entonces, lo que encontramos es que en América Latina los interlocutores eran los movimientos sociales y las organizaciones indígenas y afroamericanas, afrocolombianas, afrobrasileiras, etcétera, afroecuatorianas. No eran, te abro una escuelita y te digo que te voy a dar turismo alternativo. O sea, así como, y quién entonces es desde estos movimientos sociales y qué ocurría con la educación pública, ¿no? ¿Qué hacíamos con la educación propia zapatista, con la autonomía que corría por vertientes diferenciadas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué demandan y cuestionan los movimientos sociales y pedagógicos de la educación pública? Y qué están planteándose en términos de solicitar y acceder a las universidades. Por favor. Y empezó este síntoma de dialogar con América Latina, de dialogar con los movimientos sociales y decir, bueno, ¿por qué son los de las demandas de otra educación? Pero realmente ponerte esto, hacerlo, no es tan sencillo, ni te publica todo el mundo, ¿no? Hay que ubicarse, porque si estás hablando realmente de las lógicas de seguridad del Estado, esto sí es de seguridad nacional, ¿no? Y cuando te ves en medio de eso, dices, ¿qué está ocurriendo?, ¿no? Entonces, hablar de movimientos sociales realmente nos conduce, y si ven, ha sido por una apertura y por mantenerme en una línea de construcción de conocimiento. Si no, evidentemente lo suelto y a ver qué otra cosa está de moda y me subo y me bajo, ¿no? No, fue mantenerse en este hallazgo que fue importante. Siguiente, por favor. Entonces va quedando claro que estamos hablando de diálogos o de monólogos. Y ahí sí lo revertimos a la propia universidad. ¿Con quién dialoga la universidad? Parece que con los movimientos sociales no. Y los movimientos sociales están pidiendo diálogo con las universidades cada vez menos, porque están cada vez más desencantados. Entonces, frente a esto, hay una anomia, una no noción del conocimiento, y pareciera que los que estudiamos pedagogía o estamos en maestrías o doctorados, nada más vamos a ser más eficientes en todos los sentidos para la evaluación de ese conocimiento, pero nadie está entrando a discutir qué conocimiento es, ¿no? De ahí, pues las leyes de educación, el capitalismo cognitivo y las reformas estructurales es el embone, un embone que tiene 25 años de operación, ¿no? 25 años de operación, por lo menos, ¿no? Entonces, siguiente, regresamos a nuestra pregunta. Entonces, ¿qué demandan y cuestionan los movimientos sociales y pedagógicos de la educación pública? Pueden entrar, pueden acceder, ¿qué relación guardan? Ya por ser movimientos sociales no entran, mientras que para América Latina han sido el motor de muchos elementos de transformación y de diálogo, como el movimiento negro en Brasil ha determinado el currículum de la educación pública, por ejemplo. Pero primero tienen que cuestionar la historia de Brasil, donde los estaban negados, ¿no? De ahí surgió otro autor que también me llamó la atención, que no se citó el miércoles, al menos que estuve en la presentación también del colectivo que tienen del doctorado, que es Sibeki, ¿no? O Sibechi, que es un teórico fundamental uruguayo de los movimientos sociales en América Latina, y el concepto que él plantea de movimiento social fue el que me permitió también amarrar los hilos y decir, por un lado, cómo los movimientos sociales han transitado de movimiento social a sociedades en movimiento.
Y si no comprendemos ese tránsito, vamos a pensar que el movimiento social, ¿se acuerdan ayer que tomaron los torniquetes y bloquearon un tiempo la entrada? Son los rabiosos, los que no. Además están en un posgrado que así se nombra, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos a los movimientos sociales? Pero también se puede oír muy bien, de movimiento social a sociedades en movimiento. Entonces, las sociedades en movimiento demandan educación, salud, formas de producción, formas de organización, ¿sí? Y un territorio propio. Entonces se amoló el asunto. Ya no es que es una movilización, sino que ya son sociedades que efectivamente están logrando una capacidad de acción donde la interculturalidad y la educación es una demanda central para dar cuenta de su propio proyecto como sociedad en movimiento. Siguiente, por favor. Siguiente para avanzar. La siguiente. Entonces, regresamos a esta América rebelde, donde estos movimientos sociales lo que están marcando son sociedades en movimiento, que demandan estas relaciones y a partir de estas relaciones tienen otro vínculo con el Estado, otro vínculo con la educación y otro vínculo con las prácticas sociales de existencia. Siguiente. De ahí que para nosotros en México se dio todo un movimiento que fue la otra campaña. Para América Latina, la otra educación, la otra salud, la otra es un signo de contrastación como nuevo proyecto social, ¿no? Siguiente. En México les comentaba esta idea de la otra campaña. Siguiente, por favor. Y entonces, una de las consignas importantes de la educación otra, y entonces es cuando vemos y embona entonces en el proyecto latinoamericano el zapatismo, o sea, no queda volando como con sus escuelitas autónomas y aparte, sino en un movimiento en América Latina por otra educación. Pero en esa educación otra convergen dos elementos: las pedagogías insumisas, que son aquellas que se nutren de la memoria territorial, de las demandas sociales y políticas, de salud, de trabajo solidario, de otras formas de gobierno, con las educaciones otras, ¿no?, como un elemento estructurante de lo social, y entonces si el espacio no existe, se crea. Si la libertad se nos prohíbe, se conquista. Entonces toman en su mano los proyectos educativos. Y al tomar en sus manos los proyectos educativos, generan otras propuestas, y quienes necesitamos educación somos nosotros, ¿no?, para poder entender estas relaciones. La otra educación, por ejemplo, y vino todo el problema de el bicentenario, etcétera, etcétera, en América Latina, y eso dio pie a muchas publicaciones, a grupos académicos y grupos vinculados a procesos sociales, planteándose la otra educación, como Elizabeth Castillo en Cauca, Colombia, vinculándose a esta idea de esa otra educación que poco sabemos, que poco hacemos historia, que poco conocemos de esas prácticas y que es emergente en este momento histórico y político, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, esta insumisión pedagógica latinoamericana nos conduce a movimientos sociales pedagógicos. Siguiente, por favor. Estas pedagogías insumisas hablan de liberación, reconocimiento del sujeto con memoria y territorialidad histórica, a concebir la educación como una potencialidad para poder configurar a esta otra sociedad, ¿no? Siguiente. Espacios de memoria colectiva, espacios de trabajo, de transformación. Y, por ejemplo, estando en el Cauca, Colombia,
fue muy interesante que hablé con dirigentes del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, y en ese momento les habían dado una notificación de cierta autonomía a su región en términos educativos, ¿no? Y les digo, ¿y qué van a pensar? ¿Cuál va a ser el diálogo entre las escuelas y el movimiento? ¿No? Yo, tipo chilango mexicano, algo parecido, ¿no? Una pregunta donde tú piensas que está el movimiento y de este lado están las escuelas, ¿no? Y la respuesta fue bastante interesante. Dice, pues nada, es que la escuela es el movimiento. Entonces, por ejemplo, para lograr base territorial se construye la escuela y a partir de la escuela se escribe otra geografía, ¿no? Y no necesariamente armada o con otros referentes que pensamos, ¿no? Sino que la escuela es una base social, territorial, que permite concretar los proyectos, ¿no? Y se convierte en el movimiento de esa base social. Y el Consejo Regional Indígena decide en esa relación los planes de vida, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Estas pedagogías nos llevan a otros horizontes epistémicos y meterse a ellas, ¿no? Frente a lo que estaba ocurriendo en México, pues fue muy importante porque lo que ahí asumí es dar testimonio de esas otras pedagogías y de esas otras posibilidades de diálogo, ¿no? De que había otros rostros, otros tejidos teóricos, sociales, que demandaban otra teoría social, la emergente discusión de otros espacios y la investigación también. No servían las etnografías, no servían las clásicas historias de vida y que te entrevisto y que soy cuali o cuanti, no servían, ya no daban cuenta porque realmente están trabajando un replanteamiento epistémico, ¿no? Siguiente, por favor. Eso nos llevó a plantear a profundidad los nuevos contornos epistémicos desde los que se están elaborando otra teoría social. Pedagogías insumisas, la portada misma se da con un collage de las fotografías que todos los participantes plantean desde sus propios movimientos y desde sus propias propuestas pedagógicas, ¿no? Siguiente. Y como era un libro proyecto, ¿no? En términos de que hubo una convocatoria, una invitación, un entrar en diálogo sobre las propuestas, resulta que se lograron 4 ejes. Las pedagogías otras que realmente hablaban de territorio, trabajo y buen vivir, y entonces no estoy en la onda del buen vivir, así que está de moda, sino que fue trabajar desde esa condición cómo se están generando los proyectos y emergen los proyectos indígenas, afroamericanos y de trabajadores rurales. Entre ellos está el movimiento Sin Tierra, está el movimiento afrocolombiano, está el movimiento zapatista, ¿no? Que nos van dando cuenta de estas relaciones, y está Saúl dialogando con nosotros qué está ocurriendo en términos de los movimientos sociales indígenas, ¿no? Como una perspectiva. Ahí podía haber quedado el libro, ¿no? Sí, el afán era como mostrar esas partes, pero existieron otras propuestas que estaban más en la idea de emancipación y alternativa cultural, no de transformación territorial política. No eran sociedades en movimiento, ¿sí me doy a entender? O sea, esta categoría me permitía trabajar el primer núcleo como sociedades en movimiento, y estos son historias de memorias colectivas de América Latina que eran experiencias o alternativas pedagógicas. Y ahí viene otro cuestionamiento muy fuerte. Si hablas de alternativa pedagógica, quiere decir que sí hay una educación central y tú solamente eres un alter, ¿no? Y también qué ocurría con esas propuestas barriales de experiencias en distintos espacios,
pero no necesariamente en organizaciones ni en sociedades en movimiento. Y haciendo escuela pública, resulta que no llegó nada. Y entonces fue el hallazgo más interesante, ¿no? ¿Cómo que no llegó nada? Pues no llegó nada, porque ni hay alternativa pedagógica, ni hay movimiento pedagógico, ni hay transformación, ni se está luchando por la tierra, ni nos interesan los movimientos, ¿no? Ya vimos desde un principio todas las disyuntivas y los avatares para llegar a este tipo de investigación, donde hay un monólogo. Ya la universidad no está dialogando. La primaria cumple con los planes y programas, la secundaria igual. O sea, dígale a alguien, escribe una alternativa pedagógica que no sea tachado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues, ¿qué tal? Los de la coordinadora sí tienen alternativas, sí están construyendo programas de transformación educativa, no por espacios pequeños, sino de todo un estado como Oaxaca, que es el peteo, ¿no? Entonces, había muchos oaxacólogos, muchos chiapanólogos, de todo tipo, pero no había el diálogo de las organizaciones. Ese era uno de los meollos del libro. ¿Con quién dialogamos, no? Tal vez podría ser CESDER también ahí, ¿no? Pero CESDER no es una organización indígena ni campesina, es un AC. Y entonces empezó el debate, ¿qué ocurre con lo público? ¿No? Porque me puedo quedar encantada con movimientos, sociedades en movimiento, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Y la única propuesta fue la maravillosa CETERA, que, ¿no?, es la Confederación de Trabajadores de la República de Argentina, pero una región que era Paraná, y que escribieron un texto que le llamaron, siguiente por favor, encontramos estas pedagogías pululando, ¿no? Siguiente por favor. Que ellas se nombran tizas rebeldes, como nosotros gises, las tizas rebeldes, y escribieron sobre soberanía pedagógica, y lo discutimos mucho. Y digo, ¿por qué soberanía pedagógica? Es que como nos paga el gobierno, no podemos ser autónomos, ¿no? Y nada más podemos ser soberanos. Y también nos controla los contenidos y el currículum. Entonces, ¿cómo generar soberanía pedagógica con las maestras y los maestros? Y algunas experiencias, pero lo planteaban en negativo, de que no es posible una alternativa pedagógica porque siempre en la educación oficial acaban expulsados los maestros, ¿no? Entonces, siguiente, nos llevó a romper supuestos, siguiente por favor, y a disyuntivas y paradojas, porque si no acabo en el folclorismo de, ay, mira, estas son las experiencias en América Latina. No, está difícil, porque hay dos paradojas, pueden haber muchas, pero quiero exponer dos para cerrar, que es, ¿qué ocurre con las organizaciones, las ONGs, los movimientos sociales y la universidad pública? Porque al fin de cuentas, si es ONG, AC, o es un movimiento social, se vive como privado, no se vive como una demanda de lo público. No hemos discutido eso, pero está actuando así. Y por el otro lado, la universidad se supone que es pública, pero no todas son públicas, ¿verdad? Y la dicotomía en estas concepciones de conocimiento que generan otros contenidos. ¿Qué vamos a enseñar en la escuela? O sea, póngale que la hacemos y ganamos. ¿Qué vamos a enseñar? La misma historia nacional. Si lo que hicieron los movimientos fue romper esa historia y decir, ¿por qué nos trajeron de barcos los negreros, y no es cierto que se constituyó Brasil como la gran unidad, ¿no? Sino gracias a la explotación? ¿En qué libro de texto lo vamos a plasmar nosotros, ¿no?
porque tampoco se trata, también es muy doloroso de repente la escuela autónoma zapatista, ¿y qué ocurre con la otra escuela? Entonces la que quedó como otra escuela fue la pública, ¿no? ¿Y qué hacemos? Y sí, voy por el proyecto zapatista y luego, ¿y qué hago con todos el otro cientos de maestros chiapanecos que están en movilización en la CENTE, por ejemplo? Ah, ya no son zapatistas. O sea, nos coloca en disyuntivas, por eso les decía, importantes. El propio Boaventura, en el 2000, ¿se acuerdan cuando empezó todo este problema con la universidad? Entonces, el Plan Bolonia, desde ahí está el parteaguas para las universidades. Y entonces lo que hace Boaventura es sacar un primer libro sobre universidad, que hasta es más lo tradujo el CRIM y está publicado por Siglo XXI y el CRIM de la UNAM, y que por eso dice 2008, pero es un texto del 90 y algo, ¿no? Donde Boaventura está discutiendo esto, después saca el libro de La razón indolente, discutiendo qué está ocurriendo con esta manera de pensar, ¿no? Y por qué la lucha tiene que ser por reconfigurar este proyecto, y uno de los proyectos fundamentales que creo que ya se nos fue de la mano es la propia universidad, porque lo que está en juego es un proyecto epistémico y de sociedad. Siguiente. Entonces, la escuela quedó en una bisagra, ¿no? De este lado, lo público y el Estado. Por eso mis compañeras de ACMER, de Paraná, hablan de la soberanía pedagógica, ¿no? Pero de este lado, lo propio, la autonomía, las AC con muy buenas voluntades, el propio zapatismo queda de este lado, y leído como lo propio, pero frente a lo público. Entonces, en esa disyuntiva, ¿cuáles van a ser las opciones de construcción? Y si no ganamos la escuela, y diría la dirigencia del Cauca, pues no tenemos movimiento, ¿no? O sea, al fin de cuentas, ¿no? O por eso tanto empeño de ganar la escuela en sus dichosas reformas estructurales y golpear tan fuerte y de frente a los maestros, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, yo le he dado vuelta a trabajar con los actores sociales, y trabajo con los niños, movimiento social, y esos niños que están en la escuela y que también acompañan a los maestros, ya sea porque son sus padres o porque su maestro es parista y no aceptó la reforma. Pero, por ejemplo, este es un dibujo de un niño, Alonso, de 11 años, de Nochistlán, de junio del 2016, o sea, tiene muchos años que pasó, no crean que es actual, ¿no? Lo que a él le preocupa, qué está ocurriendo, y lo que relata es una parte muy fuerte de los pollos chamuscados, ¿no? Aunque, si ven, hay personas ya tiradas y con sangre, ¿no? Cuando dialogo con ellos y dialogamos con los maestros, haciendo talleres y trabajo directo, desde estas movilizaciones y de lo que ocurre con las relaciones intergeneracionales de un movimiento que tiene 37 años, entonces a fuerza hay relaciones intergeneracionales, no es un movimiento de antier, ¿no? Pero además, si ven, Oaxaca y Chiapas son estados pegados y no tienen una organización desde otro lugar, ¿no? Y en uno está un movimiento tan fuerte como el zapatismo y en el otro estos movimientos, pero además estas masacres. Y me dicen, sí, es que el niño está planteando, maestra, pues lo que pasó en el proceso, ¿no? Pero este niño, ¿cómo vio esas fotos? No vio el proceso. Y bueno, tenemos toda una serie de trabajos que estamos haciendo en esa relación, y le das la y esta es la foto real, y esto ocurrió en Nochistlán, ¿verdad? El 19 de junio de 2016. Entonces, ¿cómo pensar esta relación?
¿qué ocurre con las infancias? ¿Qué ocurre con los maestros? ¿Qué ocurre con ganar la escuela? ¿Y por qué tenemos que investigar? O sea, pero también cómo investigamos, desde dónde investigamos y con quién dialogamos. Y los maestros se quedaron en la última evaluación, aparecieron en 2006, en el último lugar los oaxaqueños, ¿no? Y Chiapas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se evaluaron. O sea, no es tampoco del 2016, estamos hablando de 2006, ¿no? Y desde afuera, a lo mejor no es un movimiento que guste tanto como el zapatismo, pero efectivamente tiene una larga trayectoria. ¿Y con quién dialogamos? Esa sería la pregunta. Y ante las disyuntivas de que es un movimiento que está defendiendo la escuela pública, por ejemplo, ¿no? Y cómo aprendo de los movimientos en esa relación. Entonces, los proyectos que hago actualmente tienen que ver con otras maneras de investigar, de colonialidad y genealogías de estas prácticas, identidades y pedagogías en movimiento, que sería la otra línea de trabajo, y producir alternativas de conocimiento. Por eso trabajo medicina tradicional como una posibilidad epistémica y política. En marzo se va a tener el Congreso de Comunalidad, el segundo Congreso de Comunalidad en Oaxaca. Igual pueden preparar su participación, solamente que tiene que ser colectiva, ¿no? Y nos interesa hablar de madre tierra, de salud, de transformación agrícola, ¿no? No nos interesa hablar de autores, ni citas, ¿no? Y se van a hacer en las regiones, solamente va a haber momentos de encuentro en la capital, ¿no? Entonces, es una forma de diálogo, una forma de trabajo, pero creo que esa es parte, y entenderán por qué el título de Pedagogías Insumisas, ¿no? O sea, que se niegan a sucumbir, pero están más allá de la resistencia, porque luego nos hemos quedado en el concepto de resistencia, ¿no? Y cómo tendríamos que avanzar al de potencialidad y transformación, ¿no? Ese es como parte de esta historia y de este proyecto de trabajo y de investigación. Bueno, pues muchísimas gracias, Pati. La doctora Pati Medina Melgarejo, como ven en la lámina, es la coordinadora de esta obra, pues muy completa, muy amplia, y de lo que falta hablar, pues ahora le toca a la maestra Rosario Rentería, y si queda tiempo me tomaré un par de minutos para dar alguna opinión sobre la obra que estamos comentando. Bien, maestra, agrego nada más un par de detalles. La maestra Rosario Rentería es estudiante de este doctorado, el doctorado en Política de los Procesos Socioeducativos, y está muy interesada en estas temáticas. Además, es una lectora crítica. Estamos preparados para escucharla en esa postura. Bueno, no es obligado que sea crítico, igual puede decir linduras de la obra, usted puede usar la palabra con toda libertad, por eso es que hay un ambiente insumiso, ¿no? En la obra va toda suya la presentación. Agradezco la invitación que nos hicieron del doctorado de política a los estudiantes que estamos apenas en el segundo semestre de esto. Bueno, el mismo título de Pedagogías Insumisas plantea una provocación, porque se lee Pedagogías Insumisas y esto pues nos remite a, como lo dice Lilia Kremer, que es una de las autoras del texto, a la rebeldía, a la desobediencia, ingobernabilidad, ser indisciplinado, que se subleva, de manera que este texto, así como lo menciona la misma autora en
un recorrido por el colectivo de las mujeres de Chaco, menciona o hace una invitación a ser insumisos, a ser transgresoramente insumisos. Para eso, ella hace la propuesta de ser constructores de caminos, productores de espacios diferentes, más justos, inclusores, críticos, pero siendo capaces de pensar y elegir, buscando ser libremente pensantes y hacedor. Y esta es la característica o el común denominador que se va a poder encontrar a lo largo de los diferentes artículos que componen este libro de pedagogías insumisas. Las perspectivas que se abordan son múltiples. Podemos encontrar en este trabajo conjunto pedagogías críticas, populares, comunitarias, decoloniales, propias interculturales, pero también vemos que en otros artículos se van mencionando otros tipos de metodologías como la etnografía. En un texto que aborda a unas estudiantes que están en la Universidad Iberoamericana, se les hace una especie como de autobiografía, y para ellas es muy difícil porque proveniendo de comunidades indígenas, dice es que nosotros no estamos acostumbrados al yo, que sería una situación de la biografía, sino al nosotros, a la colectividad, pensamos como pueblo, como colectivo, no nos vemos como entes individuales. Y esto, bueno, lo manifiesta la autora en el momento en que está haciendo las entrevistas grupales. Otros van, otras hacia la investigación-acción, porque ya se plantean ciertas alternativas pedagógicas en que incluyen parte de la cosmovisión que tienen estos pueblos indígenas. Entonces, se manejan estas técnicas, la observación participante, entrevistas a profundidad, que sería un buen referente para los que estamos interesados en realizar investigación. Por otro lado, vemos que va a estar muy común la postura decolonial en muchos de los autores. Ellos señalan que los sistemas educativos han sido instrumento de despojo cultural y de homogeneización social. Y en este tenor van a hablar diferentes autores. Por lo tanto, la coordinadora que aquí la tenemos presente, Patricia Medina, menciona que las pedagogías insumisas son aquellas que se resisten y en esa resistencia son capaces de construirse como sujetos con opciones a un futuro posible desde el derecho del presente. El rostro de estas pedagogías insumisas lo representan las luchas desde los territorios de las memorias indígenas y afroamericanas, quienes a través de su trayecto histórico, sus experiencias, forman la lucha y movimiento, han generado procesos conducentes a la organización colectiva con sus propios modos de entender el mundo y su espiritualidad, cuya resistencia frente al ejercicio de relaciones coloniales y neocoloniales han tenido la tarea de política de autoconstruirse como sociedades de resistencia ante la figura de los estados. El mismo término insumiso aquí se va teniendo a lo largo del texto varias connotaciones. Se puede observar el término insumiso para lograr rehacer la geografía de las prácticas educativas, dotándolas de un sentido político profundo, de un potencial de deconstrucción del legado simbólico o ideológico heredado de los procesos de colonización y de perpetuación de su dominación. También se observa insumiso para situar a los saberes y experiencias con un lugar legítimo de construcción del conocimiento y de una lectura de un mundo diferente, rompiendo con los referentes simbólicos e ideológicos heredados históricamente por estructuras de dominación. En este sentido, entra los textos, por ejemplo, de García Rincón, en Educación Propia, Educación Liberadora o Pedagogía de la Desobediencia, en donde menciona que la pedagogía y la educación en general deben de estar al servicio del proyecto de la desobediencia a los mandatos oficiales en cuanto a estos no se corresponden con los intereses sociales, económicos, culturales y políticos de las comunidades afro en Nariño.
Dice, la desobediencia implica entonces la construcción de un discurso antihegemónico o antioficial, como una forma de proteger el derecho de los negros a decidir sobre el horizonte de la educación en sus territorios. Vemos otra modalidad de insumiso cuando se dice el nuevo vocablo educativo de resistencia articulado en el etos identitario del territorio, con la cosmovisión, con la identidad étnica, con la lengua, con la cultura, configurando nuevos paradigmas para pensarse a sí mismo en el diálogo entre sí y de forma perspectiva. Y aquí precisamente se va hablando de los afrodescendientes, de los campesinos y de los indígenas. En este texto dedicado exclusivamente al movimiento zapatista y la educación para la autonomía, Bruno Baranet menciona que las prácticas, dice, desde la perspectiva de los indígenas zapatistas de Chiapas, la educación debe promover el respeto hacia las culturas originarias al nacer de la comunidad y al proyectarse en el escenario nacional y el mundo globalizado, lo cual significa que la escuela de los autónomos legitima la insumisión de la articulación pragmática entre los conocimientos y los valores producidos localmente y los contenidos y métodos pedagógicos que provienen de la cultura escolar nacional y occidental. Es importante destacar que ellos hacen su propio financiamiento. Uno de los elementos que va a hacer que estas pedagogías insumisas vayan prosperando es el trabajo colectivo que se tienen en las comunidades, el cual no es remunerado. Ellos tienen el entendimiento de que hay un trabajo que tienen que hacer gratis en beneficio de la comunidad, y gracias a este trabajo comunal o no sé, es colectivo que se logran seguir este tipo de pedagogías. De la aquí autora Patricia Medina, que se titula El eclipse del sujeto pedagógico, diálogo, horizontalidad e intersistematización decolonial, señala que los distintos procesos y movimientos sociales como producto de su contexto histórico son a su vez producentes de propuestas educativas que desde su espacio se inscriben y generan conocimientos pedagógicos que se autodefinen como pedagogías críticas, pedagogías populares, comunitarias, pedagogías propias, interculturales, críticas, decoloniales. Se da otros nombres aparte de la propuesta de alternancia. Reconocemos así que en esta deliberada operación que genera la ausencia, dice, eclipse del sujeto en nuestras acciones educativas marcadas por las ideas de calidad, eficiencia, rendimiento, competencia, que son las ideas neoliberales, producen inevitablemente el eclipse del sujeto, lo que se traduce en un vaciamiento del ámbito pedagógico, pues no existen paradójicamente historia, horizonte, actor, persona, memoria, sociedad, trabajo, solamente la acción que se mide y se cuantifica. Bien, pues ya para finalizar, quisiera agradecerles mucho su presencia, felicitar a Patti por haber tenido el coraje de reunir en esta obra todo lo que pues en el título se dice, lo insumiso, lo irredento, lo cual no quiere decir que no sea político y que no tenga un proyecto. Este tipo de investigaciones son insumo directo del doctorado en el que trabajamos, la doctora Lucía Saúl Velasco y los estudiantes que están aquí con nosotros ahora, y quizás en el futuro, si se interesan, están invitados para que se conviertan en analistas de estos temas. Pues muchas gracias, que tengan feliz tarde.